Para esto vamos a ir viendo cada caso clínico y vamos a ir deteniendo los videos y ir haciendo sobre la marcha la mesa redonda para no extendernos tanto al final, porque nos falta todavía otra plática. Entonces vamos a empezar con la doctora Claudia Palacio Pastrana, que nos exponga su caso clínico. Bueno, pues el chiste de los casos clínicos siempre es el poder tener opiniones de la audiencia. Y yo a esta serie de casos, yo los titulé Lo que heredamos de las cirugías refractivas con bisturí. Y esto es porque a nosotros que ahorita estamos ejerciendo la oftalmología, nos toca resolver lo que se hizo hace algunos años. Y todas estas fotografías muestran el paciente cada vez más frecuente de cirugía refractiva con bisturí. Cuando se hizo la cirugía refractiva con bisturí, pues era una maravilla, los resultados inmediatos eran excelentes, pero nadie previó lo que iba a pasar con el paso de los años, y lo que pasó con los años fue modificaciones de la cúpula corneal, que generalmente los pacientes miopes se fueron a graduaciones hipermetrópicas, una inestabilidad importante en las agudezas visuales, pacientes que ven de una forma en la mañana, de otra forma a mediodía y de otra en la noche, muchos fenómenos ópticos indeseables, porque la mayoría de los pacientes operados fueron pacientes miopes que cuando se dilata su pupila alcanzan a ver los cortes y la distorsión de la luz al pasar por estas zonas. Y aquí pueden ver ustedes las primeras cirugías que hizo Sato, donde hacía una gran cantidad de cortes y los hacía vía endotelial. Recién operados los pacientes tenían buenos resultados visuales, esa es la realidad, pero la pérdida endotelial era severa y todos los pacientes que fueron operados con esta técnica que fue la previa a la queratotomía radiada por vía anterior, pues acabaron en trasplantes corneales o en una pérdida de la visión permanente. Entonces, ¿qué es lo que deja la cirugía refractiva que se hizo con bisturí? Una córnea sumamente inestable. Aberraciones, pero aberraciones de alto orden, porque además nuestra mano, el pulso del cirujano, pues no puede tener una precisión tan grande para causar solo un astigmatismo o modificar en cada eje de la misma forma, sino eran verdaderas irregularidades que se pueden evidenciar en los mapas topográficos. Un cambio mecánico en cómo se encuentra la córnea, y se pudo corroborar con el paso de los años que estos pacientes tuvieron una pérdida endotelial importante como consecuencia del cambio mecánico que tuvo la córnea. La superficie corneal, una superficie sumamente lábil. Recordemos que las incisiones radiadas solo están cubiertas por el epitelio corneal y que el espacio virtual ahí se queda, y toda la vida podemos agarrar a un paciente con queratotomía radiada y abrir con facilidad esas incisiones porque nunca se compactan totalmente la córnea, solo está cubierta por el epitelio. Entonces la superficie corneal inestable, pacientes que son susceptibles de hacer abscesos intraincisionales, perder epitelio y tener muchos problemas, los fenómenos ópticos indeseables. Pero a todo esto que se podía presentar con la queratotomía radiada y que tiene que ver con los casos que voy a presentar, hay que sumarle que también son pacientes susceptibles a tener toda la patología que cualquier paciente puede tener. Es decir, además de sus alteraciones por la queratotomía radiada, a esos pacientes les puede dar un desprendimiento de retina, les puede dar un glaucoma, les pueden dar infecciones, y todo se va a comportar muchísimo más agresivo que en aquellos pacientes que no fueron tocados para corregir su visión. Bueno, este es el primer paciente que les quiero presentar. Es una paciente que llega al Hospital de la Luz, la cual tiene el antecedente que se hizo una queratotomía trapezoidal. Ustedes están viendo aquí un hexágono. Cuando yo vi esto,
no supe qué era, no sé si alguno de ustedes hizo este tipo de incisiones. A ver, platíquenos, doctor, ¿para qué era esa incisión? Yo cuando la vi dije, ¿qué es esa maldad, como dice usted? Se prolapsó. En la Ciudad de México hubo 2 o 3 centros donde fue muy realizada este tipo de cirugía, y sí, ya después de que yo vi esto dije, ¿qué es esto? No, yo en mi vida lo había visto, ¿no? Un hexágono ahí, y sí, efectivamente el doctor Méndez Noble era el que hacía esa técnica, inclusive tiene publicados artículos al respecto, y se hacía en pacientes hipermétropes, dice el doctor César, medianitos, y el objetivo era que ese trapecio pues prolapsara un poquito y se abombara la córnea y sucediera lo contrario de la cirugía radiada, que aplana la superficie. Aquí se abombaría y mejoraría la visión del paciente al aumentar el eje anteroposterior. Bueno, pues esta paciente tiene el antecedente de que se le hizo esa cirugía en ambos ojos hace 20 años. Después, 18 años después, se colocaron unos anillos intraestromales. Parece que tratando de adivinar qué fue lo que pasó, pues se abombó demasiado y alguien pensó, pues le voy a aplanar la córnea con los anillos. Pero además tuvo el antecedente que después de esta cirugía trapezoidal desarrolló glaucoma en ambos ojos, se le tuvo que colocar una válvula en el ojo izquierdo, se le hizo un trasplante corneal fallido, se le hizo un trasplante corneal, un segundo trasplante corneal, y este ojito izquierdo acabó en NPL, y ahora llega al hospital con su válvula, sus anillos intraestromales, su hexágono y además una catarata al hospital. De entrada, lo que habría que decir es que los pacientes hipermétropes son pacientes que potencialmente se complican enormemente. Lo primero que hay que ver en un paciente que tiene hipermetropía y tiene una cámara estrecha es hacer una iridotomía para evitar que se bloquee, ¿no? Primero, averiguarle el glaucoma antes de ofrecerle una cirugía refractiva. Todos los procedimientos refractivos en pacientes hipermétropes pues no son tan estables ni han dado tan buen resultado. Inclusive el LASIK nunca será el resultado maravilloso de los miopes, ¿no? Siempre las refracciones no nos quedan como quisiéramos que quedáramos. Bueno, esta paciente no se previó el glaucoma y finalmente acabó perdiendo un ojo por glaucoma y por el trasplante fallido. En este ojito lo que podemos ver es que la cámara está estrecha, el iris está contactando la periferia de la córnea, se ve que tuvo cuadros inflamatorios, vean cómo está atrófico el iris y además está sinequeado a la cápsula anterior. Ojo único, ¿no? Entonces, de entrada, a mí me gustaría saber qué le harían a este paciente, qué le ofrecerían. Es su único ojo, se está perdiendo la poca visión que tiene ya por la catarata. Un triple procedimiento, un trasplante más extracción de catarata. ¿Todos coinciden? ¿Qué tipo de lente le pondríamos? O sea, si solo podemos pedir un lente, pedimos un monofocal de 3 piezas. ¿Cómo hacemos el cálculo del lente en esta paciente? El tanteómetro 21. Bueno,
Actualmente en el Hospital de la Luz contamos con un aparato que es el Pentacam, que nos ha dado gran importancia en el cálculo de lentes intraoculares. El Pentacam, es que hace un ajuste entre la cara anterior y la posterior. La medida de la keratometría es un cálculo entre la curvatura anterior y la posterior y tiene la ventaja de que podemos elegir cuántos milímetros de zona central elegimos de keratometría. Entonces, los artículos publicados en casos que están tocados por keratotomía radiada u otras técnicas corneales han demostrado que el tomar 4 milímetros de córnea central con el Pentacam se acerca mucho a tener resultados más favorables en el cálculo de lente intraocular. De ese cálculo con el Pentacam tomamos de las 2 keratometrías que da la keratometría más baja. Es la que más se aproxima al poder emetrópico. Y por recomendación del Departamento de Ecografía, la fórmula que se utilizó fue un Hofer Q, que nos arrojó un 2250. Y ahí sí, nosotros les decimos que aceptamos el consejo del Departamento de Ecografía en casos difíciles, porque es tan fácil caer en un error desastroso en estos pacientes que así lo hacemos. No se planteó el hacer un triple procedimiento, porque al tomar un conteo endotelial tenía un conteo de 2.200 células por dentro del hexágono, es decir, no se podía prever que hubiera una pérdida endotelial que fuera a descompensar la córnea. Entonces yo elegí hacer una cirugía de facomulsificación. La incisión se hace lo más atrás que se puede. No la hice 100% escleral porque el iris está casi pegado a la córnea y el hacer incisiones esclerales favorece el que prolapse el iris por ahí. Se hizo una microincisión, como están viendo, lo más limbal posible, con una técnica de fractura segura, y se trató de poner viscoelástico dispersivo cuantas veces fuera necesario. Ustedes pueden ver la profundidad de la cámara, que es muy, muy baja. No se desprendieron las sinequias anteriores porque no había dificultad para manejar la zona central. Cuando desprendemos esas sinequias puede sangrar el iris, puede inflamarse más, y si finalmente no está interfiriendo con el eje visual, pues se pueden dejar ahí y colocar el lente intraocular dentro de la bolsa. Al segundo día postoperatorio la presión está en 12 milímetros de mercurio, tenía un 20-200 que mejoraba a 20-80. Ahí pueden ver cómo está el hexágono, cómo está la rexis circular continua, un Tyndall y Flair de una cruz. Y vimos algo muy importante durante la cirugía, que se manejan presiones positivas con la solución salina balanceada. Empezó a filtrar la válvula de Ahmed que ya tenía colocada en ese ojo y se formó la bula. Entonces la presión intraocular se vio beneficiada también con la cirugía de catarata. Sin embargo, nunca pasó la paciente del 20-80 y ustedes pueden ver aquí que tiene un campo visual cinético manual en el que se evidencia una isla de visión, y a pesar de tener el estímulo más alto, la paciente no mejora la captación de la luz. ¿Esto qué quiere decir? Que es una paciente con glaucoma de mucho tiempo, ¿no? El glaucoma ha estado descontrolado y ya hizo un estrago importante. Ustedes pueden ver que la excavación es amplia. Y a mí lo que me dejó de enseñanza este caso, pues es que hay que revisar muy bien a esos pacientes antes de ofrecerles cirugías refractivas y hacer procedimiento tras procedimiento sin que haya un control del glaucoma, que es tan importante. Finalmente la paciente se sintió contenta de haber mejorado su visión, pero su capacidad visual es mala y el glaucoma no es algo que se vaya a corregir al 100%, se tiene que seguir monitorizando constantemente para ver la evolución que puede tener. Sí.
Sí, es totalmente cierto, ¿no? Y en el hospital con fines de protocolización de estos pacientes siempre se toma la queratometría con Orscan, con autorrefractómetro, las queratometrías manuales y ahora la queratometría con el Pentacam y también la que proporciona el IOL Master, ¿no? Hemos visto que sí nos va mejor tomando como base la del Pentacam. Sin embargo, sí, cuando hay una disparidad en todo, pues el resultado no es predecible, ¿no? ¿Cuál va a ser el resultado? Esta es otra paciente también operada hace 20 años de queratotomía radiada y ella refiere que hace 2 años le salieron unas manchitas blancas en los ojos y a partir de que salieron esas manchitas blancas empezó a ver más borroso. Y llega a nosotros con estas imágenes en las que ya existe una catarata no muy densa, pero existe esa zona blanquecina en las 2 córneas. ¿Alguien tiene alguna idea de qué se puede tratar? Por supuesto, nosotros pensamos que era una queratitis intersticial, pero es un diagnóstico ahora sí que no bien sustentado, porque queratitis intersticial en ambos ojos sería algo bastante raro, ¿no? Y ahora hubo hasta quien dijo, bueno, pues a lo mejor es un Peters, ¿no? Y así la operaron, pero no era un leucoma adherente como de Peters. La realidad es que la paciente refiere que sus córneas eran transparentes y que estuvo muchos años viendo muy bien y que 2 años atrás fue que salieron esas manchitas. Al pedirle las recetas del médico que la trató, la estuvo tratando como si fueran úlceras micóticas en ambos ojos. Entonces, pues nosotros no vimos el cuadro agudo, no sabemos cómo estaba, sino estamos viendo ya un leucoma entre 2 incisiones radiales después de un tiempo. ¿Cómo calculamos el lente intraocular en este paciente? También por sugerencia ecografía con Hofer Q y también se tomaron los 4 milímetros centrales. Se tomó la queratometría más baja que fue de 39.50 como promedio para hacer un cálculo del lente intraocular y nos dio un poder de 24.96. Esto se realizó en ambos ojos. Y aquí pueden ver ustedes la cirugía. Lo que habíamos platicado, entre más escleral se vaya uno mejor, está contraindicado el atravesar las incisiones corneales con el cuchillo. En este caso no dilataba, se ponen unos ganchos retractores de iris para tener una mejor exposición de la catarata y se trata de completar una rexis circular continua y ustedes pueden ver cómo empieza a sangrar. Tenía una sinequia en esta zona anterior del iris y durante la cirugía, al dilatar un poco, empieza un sangrado importante. Entonces, como la facomulsificación hay que tratar de hacerla en el centro, aprovechar los flujos y vacíos de la máquina para llevar estos fragmentos a donde menos trauma puedan causar. Y vuelvo a recalcar el uso de viscoelásticos dispersivos que protejan el endotelio corneal. Igualmente se escogió un lente de una sola pieza en una plataforma de IQ de Alcon. ¿Cuál fue el resultado de esta paciente? Sus refracciones finales, ahí las tienen. La verdad es que le fue bastante bien, mejor de lo que considerábamos. El mismo procedimiento se hizo en ambos ojos y finalmente el leucoma del ojo derecho libraba un poco el eje visual. Yo pienso que le permitía tener un cierto estenopeico que le daba una buena agudeza visual. Bueno, y aquí ven un tercer caso, una paciente que se hizo queratotomía radiada hace 25 años y que esa queratotomía radiada causó una zona de ectasia, que es más raro que lo que se presenta en el LASIK. En el LASIK es frecuente las ectasias cuando no se ha planeado bien la cirugía y no se ha checado las paquimetrías, pero en la radiada no era tan frecuente. Sin embargo, tiene documentado el departamento de córnea que tuvo una ectasia, por lo que realiza un trasplante corneal. Después de que realizan ese trasplante corneal, empieza a tener un defecto epitelial persistente y este defecto epitelial se torna en un infiltrado estromal y es diagnosticada como una
úlcera micótica y la mandan a los 6 meses a segmento anterior, ya sí, la úlcera resuelta, un adelgazamiento en la córnea, una gran reacción inflamatoria que pegó la pupila y una catarata secundaria al proceso inflamatorio. Entonces, algo importante que deben de ver es que vean cómo cuando se hizo el trasplante se abrieron las incisiones radiales y le tuvieron que dar algunos puntos para cerrarla. Lo que les decía, esas incisiones radiales toda la vida están ahí potencialmente con la capacidad de abrirse. Cuando colocaron el trépano y quitaron el botón, se les floreó la córnea y necesitaron colocar algunos puntos para volver a afrontar las incisiones radiales, ¿no? Entonces la mandan a segmento anterior. Igualmente realizamos el cálculo del lente intraocular con el pentacama 4 milímetros, tomando la queratotomía más plana y nos da un lente de 27.47 dioptrías. Y lo que nos preguntaba el doctor Celis, en una córnea así pues hay que irse lo más limbal y cerca de la esclera que sea posible. Si tienes un trasplante, pues con muchas más ganas, aunque a veces no se puede realizar cuando tienes ahí pegado el iris. Igualmente, el hacer una rexis circular continua, el colocar una tinción capsular que permita hacerlo sin problemas. Esta era una catarata tipo intumescente, sobrehidratada, en la que no se utilizó prácticamente nada de ultrasonido. Si ustedes ven el CDE, se quedó sumamente bajo. Y finalmente se coloca un lente intraocular de monobloque en la plataforma de Acrisof. ¿Cómo nos quedó esta paciente? Bueno, pues esta sí nos quedó medio mal calculado el lente, nos quedó en -5 con -350 a 120 grados, pero finalmente su capacidad visual con la refracción era buena y para una córnea tan irregular que finalmente va a acabar con un lente de contacto duro, pues es un buen resultado visual y después se manejó durante muy buen tiempo con esteroides y resultó en una transparencia. Entonces, ¿cuál es la realidad de los pacientes a los que se les hizo cirugía refractiva? La realidad es que les va a llegar cada vez más frecuente este tipo de pacientes. No hay un patrón o unas guías que nos digan cómo tratarlos, cómo calcular los lentes, las mejores técnicas quirúrgicas, sino hay que personalizar la técnica en cada paciente. La irregularidad corneal va a persistir después de la cirugía de catarata, no se va a quitar esa inestabilidad que tienen, va a durar por toda la vida. Son pacientes en los que hay que prometer menos y plantear que se puede tener que cambiar el lente intraocular, siempre decírselos para que el paciente no tenga expectativas mayores y si nos queda un defecto refractivo grande, tengamos la opción de cambiar ese lente. Y finalmente yo les pongo esta foto porque esa es la edad en la que se encuentran los pacientes de cirugía incisional con bisturí en la actualidad. Son pacientes que son productivos, que están en una etapa de la vida en la que tienen actividades y que finalmente solicitan que el oftalmólogo les resuelva esa pérdida de la visión. Y les pongo esta fotografía porque me gusta mucho lo que dice. Si no entiendes lo que hiciste en forma simple, pues no lo entendiste suficientemente, ¿no? Si no puedes explicar en forma simple lo que hiciste, no lo entendiste. Y eso fue lo que pasó con la queratotomía radiada. Y no estamos muy lejos en el LASIK. El LASIK se empezó a hacer y empezó a haber muchas ectasias porque primero las topografías no eran NORBSCAN, eran topografías nada más de la superficie corneal y hubo muchos pacientes que se fueron a ectasias, ¿no? Entonces hay que ser muy cautos con lo que se ofrece refractivamente a los pacientes en la actualidad. Muchas gracias.